Muy buenos días, mis amados hermanitos. Espero que se encuentren muy bien y que iniciemos este mes de mayo con muchas bendiciones. Hoy la historia se va a tratar sobre el temor a Dios. Por eso vamos a leer Proverbios 1:7. Dice así en la preciosa palabra del Señor. Y dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Estoy leyendo en Reina Valera. Ahora voy a leer el versículo en Dios habla hoy. Y dice, Proverbios 1:7, la sabiduría comienza por honrar al Señor. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Una dice teme y la otra dice honra. O sea que no es de tenerle miedo a Dios, es de honrarlo, de respetarlo. Eso es el temor a Dios. Vamos a orar y darle gracias a Dios por este precioso día. Amado Dios, gracias por ser un Dios amoroso. Gracias por ser un Dios misericordioso. Gracias por ser un Dios omnipotente, porque todo lo puedes, Señor, y porque estás de nuestro lado, Señor. Gracias porque tus promesas son de bendición para nuestra vida, Dios. Te ruego que bendigas cada uno de los niños que ve el devocional, los adultos, a todas las personas, Señor, y que en su corazón tu palabra haya mucho fruto, Dios. Que tu palabra no entre vacía al corazón de ellos, Dios, y que todo lo que aprendan de tu palabra, Señor, sea para glorificarte a ti, Señor, en la vida de ellos. Señor, te ruego, Padre amado, que los guardes de toda maldad y que seas bendiciendo a sus padres cada día, bendito Rey. Te lo pido y te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. El inicio del Éxodo. Como dice, ya terminamos de leer Génesis, de contar las historias tan fantásticas que tiene el libro de Génesis, y lo exhorto a que vuelvan y las lean. Terminando Génesis habla sobre una política agraria que hizo José, sobre las bendiciones que los hijos de José recibieron de Israel, del padre, y también hablan, terminando Génesis, la muerte de Israel y luego la muerte de José. Pasó el tiempo, después de la muerte de José y de Israel, el pueblo de Israel se multiplicó en gran manera, demasiados en esa región de Egipto, donde el faraón había permitido que ellos vivieran. Y fueron creciendo muchísimos y se posesionó otro rey, había otro faraón. Pero ese faraón, iniciamos el libro de Éxodo 1, ese faraón fue muy malo, era muy malo y muy temeroso. Él decía, no, qué miedo, pero no de Dios. El temor era que el pueblo de Israel estaba creciendo cada día más y estaban consiguiendo. Entonces él decía, va a llegar el momento donde ellos van a atacarnos, entonces más bien vamos a someterlos. Y él dio la orden de que todos los israelitas fueron sometidos a trabajos duros, pero aún así, entre más duro les daba, más crecía el pueblo de Israel. Entonces Dios, el faraón malvado, tuvo una idea y llamó a dos parteras y les dijo, vengan, vamos a leerla directamente de la palabra y vamos a leer desde Éxodo, desde el versículo 15, y dice así. Además, el rey de Egipto habló con Cifra y Fúa. Esas son las dos niñas, el dibujo al principio del devocional, Cifra y Fúa, que eran parteras de las hebreas, y les dijo, cuando atiendan las hebreas en sus partos, parteras eran las que atendían los partos, las que ayudaban a las mamás a que los bebés nacieran, porque en ese entonces pues, el médico era muy escaso, entonces eran las parteras. Entonces digo, cuando las hebreas tengan su parto, fíjense en el sexo del recién nacido. Si es una niña, déjenla vivir, pero si es un niño, mátenlo. Sin embargo, las parteras tuvieron temor de Dios y no hicieron lo que el rey de Egipto les había ordenado, sino que dejaron vivir a los niños. Fueron desobedientes al faraón. Entonces el rey de Egipto las mandó a llamar y les dijo, ¿ustedes por qué han dejado vivir a los niños?
Ay, no, porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, contestaron ellas. Al contrario, son muy robustas y dan a luz antes de que nosotros lleguemos a atenderlas. De manera que el pueblo israelita seguiría creciendo en número y cada vez se hacía más poderoso. Además, como las parteras tuvieron temor de Dios, Él las favoreció y les concedió una familia muy numerosa. El faraón, por su parte, ordenó a todo su pueblo que echaran al río todos los niños hebreos que nazcan, pero que las niñas las dejen vivir. Triste esta historia, ¿cierto? Pero tiene algo muy bonito. Lo triste es que el rey era muy cruel. Cuando Dios no está en el corazón de las personas actúan muy mal. Es por eso que es importante que Dios entre en tu vida. Cuando Dios entra, tú aceptas a Jesús en tu corazón, entra el Espíritu de Dios, que es Dios en tu vida, y hace que tú seas una mejor persona. Este faraón no tenía a Dios y por eso actuaba mal. Cuando alguien actúa mal, máximo un gobernante, vamos a orar a Dios. En vez de hablar mal de él, en vez de renegar, vamos a orarle a Dios. Para que Dios toque ese duro corazón. Pero también hay una parte bonita que yo les decía, las parteras. Estas dos parteras son las protagonistas de este devocional, porque dice la palabra de Dios que no obedecieron al faraón porque tenían temor a Dios. O sea, tenían respeto a Dios porque amaban a Dios. Entonces no quisieron hacer esa maldad. Y ellas lo hicieron arriesgando su propia vida porque desobedecían al faraón. Porque, hermanito, si alguna autoridad a ti te da una orden, que tú sepas que no agrada a Dios, que enoja a Dios, no la cumplas. Si tu papá te dice que hagas algo que tú sabes que no agrada a Dios, no lo hagas. Por ejemplo, mentir. Si tu papá o tu mamá o tu profesor, no sé, te dice que mientas, no lo hagas, porque a Dios no le agrada la mentira. O robar, tampoco, por a Dios no le agrada la roba. O hacer algo impuro, algo que te incomode a ti, como tocar tu cuerpo, tú vas a decir no. Y más bien ve y díselo a alguien que tú sepas que teme a Dios, lo que está haciendo esa persona con autoridad para ti. Porque primero obedezco a Dios y luego a los demás. Mire lo que pasó con las parteras. Dios las bendijo. La palabra de Dios dice que Él las bendijo y les dio más hijos y no las prosperó y las hizo estar bien. ¿Por qué? Porque temían a Dios. Y termina la historia de hoy con la crueldad de un rey. El rey era cruel y mandó a tirar a los niños al río, hombres. ¿Por qué? Porque él decía que si mataba a los niños hebreos, o sea, a los niños del pueblo de Israel, acabaría con ese pueblo y ya no se crecería. Pero Dios le prometió a Abraham, le prometió a Isaac y a Israel que haría de ellos una nación grande y Dios por nada iba a permitir que su pueblo fuera exterminado. ¿Por qué llegaron a la esclavitud? Por la desobediencia de su pueblo. Cuando uno es desobediente, malas cosas le pasan. Pero la llavecita de hoy dice, teme a Dios y serás bendecido. Eso es lo que tú tienes que hacer. Obedecer a Dios, amar a Dios. Y para ello tienes que conocerlo. Lee la palabra de Dios, ora cada día y sé fiel, sobre todo en la oración. Hermanitos, Dios los bendiga. Saben que los amo con todo mi corazón. Hasta mañana.